Bien, vamos al libro de Lucas, capítulo 4, verso 14 al 30. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra y contarnos las cosas tal cual fueron, Señor. Gracias por permitirnos ver a nuestro Cristo, Señor, verlo en la vida diaria, Dios, verlo en todo lo que Él vivió también, Señor. Te pedimos en esta hora que nos enseñes, que nos ayudes, Señor, y sobre todo, Señor, te pedimos de que tu palabra haga vida en nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Te oro porque me ayudes a exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, con respecto a estas cosas, Señor. Padre, gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, lo que hemos estado mirando es acerca de cómo se ha ido desarrollando este ministerio del Señor desde que aparece el arcángel hablándole a Zacarías, luego a María. El nacimiento de nuestro Señor, ahí vemos cómo Dios también permite a personas como Simeón y a Ana, la profetisa, vivir la emoción de ver al Mesías nacer. También vemos a Cristo siendo de 12 años, siguiendo a la sinagoga a hablar con estas personas y a mostrar de alguna manera todo lo que había en él. Y eso trajo como consecuencia que sus padres lo vinieran a buscar, a lo cual él les responde a ellos que él debe estar en los negocios del Padre, más que ninguna otra cosa. Y ahí luego lo vemos ya aparecer, ¿no es cierto?, ya a la edad de 30 años, yendo a bautizarse, donde el Espíritu Santo viene sobre él, donde el Padre habla diciendo que en él tiene complacencia. Y luego, tal como aprendíamos la semana anterior, el Espíritu lo lleva al desierto para ser probado por 40 días. Y aquí es lo que viene con posterioridad a eso. Ahora, hay varias cosas que son bien sencillas y las cuales quiero detenerme un poco hoy día. Primero, la tentación. Hablábamos la semana pasada, hablamos mucho acerca de la tentación y sobre todo que ninguno pueda decir que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿ya?
Entonces hay algo bien interesante con esto que seguramente hoy día no lo vamos a poder desarrollar, que es con respecto a Dios Jesús y a Dios, a quien Jesús habitaba, 100% Dios y 100% hombre. En consecuencia, cuando Él es tentado por Satanás, porque la Biblia dice que Dios no es tentado por nadie, no puede ser tentado. Entonces, el que estaba siendo tentado allí es el hombre. No se olviden que la propia Escritura hace mención de que Jesucristo, dice, pudiendo hacerse o ser como Dios, dejó todo eso y se humilló hasta morir en la muerte de cruz. Entonces, es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lamentablemente a veces hablan solamente de la divinidad de Cristo y esto se traga la humanidad de Cristo, u otros exalzan la humanidad de Cristo y esto hace desaparecer la divinidad de Cristo. Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque si uno lee, no solo esto, lee, va hacia adelante en el libro de los Hebreos, por favor, vayamos allá al capítulo 2. En el capítulo 2 hace mención el autor del libro de los Hebreos, que yo creo que es Pablo, lo que pasa con nuestro Señor Jesús cuando Él fue tentado. Dice el verso 16 del capítulo 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Por tanto, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo, cuando vive la tentación, Él la vive 100% en la humanidad. Por eso hubiese sido extraño, no quiero decir otra palabra, que Jesús se hubiese permitido irse, aunque el Espíritu dice que fue el que lo llevó, ir a una tentación de la magnitud que tuvo esa, si Él no hubiese estado preparado para aquello. Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta lo que ha estado ocurriendo con él, primero viene al bautismo que Juan el Bautista está haciendo, ¿no es cierto? Juan el Bautista le dice que ¿cómo es posible? Yo tengo que ser bautizado por ti. Y él le dice no, porque esto es necesario. Y él es bautizado y dice ahí que el Espíritu Santo viene sobre él. Entonces, luego, por favor, en el capítulo 4, verso 1, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Entonces, sin lugar a duda, Jesús no podía haber resistido. Él era 100% hombre, 100% Dios. Él, sin lugar a duda, fue perfecto porque Él no pecó en nada. Pero de alguna manera Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque aquí vemos a la Trinidad de alguna manera en acción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es importante entender que Jesús, cuando enfrenta lo que enfrentó en el desierto, lo hizo en el poder de su Espíritu. O en el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El capítulo 4 que mencionamos y leímos recién nos va a hacer mención también del trabajo que Él va a hacer. Y ahí lo describe porque Él lee la profecía de hace 2600 años más o menos, que es la profecía del libro de Isaías capítulo 61, en donde está hablando del Mesías. Entonces, por eso Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos, primero, con referencia a la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque si usted lo leyó también y lo vimos, cuando Él pasa la tentación y los 40 días de ayuno, Él tuvo hambre. La Biblia dice que Él tuvo sed. Él se angustió. Digamos, Él no hay ninguna experiencia humana
que él no la haya vivido. Todas y cada una de ellas las vivió. Por eso dice Hebreos que Él es poderoso. ¿Para qué? Para socorrernos, porque fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, uno tiene que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el propio Jesús fue el que enseñó y le dijo a los apóstoles y a la gente que le estaba escuchando, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, sin lugar a duda, vino y tomó este cuerpo humano, pero tal como lo hemos dicho, Él ha existido siempre. Él en Juan 5 le dice al Señor, y en Juan 17 también, le dice, devuélveme la gloria que tenía contigo antes que todo esto fuese. Sí, y voy a ir un poco más adelante. Si Dios es el que hubiese muerto en la cruz del Calvario, Dios, todo se hubiese acabado. Ahí murió el hombre, Jesús el hombre. Y eso es importante que hagamos la diferencia. Ahora, lo importante de todo esto, que es lo que quiero mencionar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús de alguna manera es enseñarnos, y nos ha enseñado y se los dice a los apóstoles, por favor. A los apóstoles les dice una cosa muy sencilla. Cuando Él resucita, está con ellos 40 días, le habla acerca del reino de Dios, que sin lugar a dudas es algo tremendamente importante. Pero también le dice algo que no es menor. Le dice, ¿saben? No se vayan de este lugar hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recuerden que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, en nosotros y viene sobre nosotros. Eso es lo que enseñó Jesús. Los propios apóstoles en Juan 20, 22, sopló en ellos el Espíritu Santo y luego, ¿qué es lo que les dijo? No se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces, sin lugar a duda, nosotros tenemos que entender que esta situación que nos toca vivir a nosotros día tras día, no la podemos sobrellevar ni la podemos vivir si no es en el poder del Espíritu. La Biblia es tremendamente clara en el libro de Romanos 7, en Romanos 8. Y cuando dice que los que siembran para la carne lo que van a cegar es corrupción, que debemos andar en el Espíritu. Si esto no es una opción que si yo quiero la tomo. Hay algo que no lo mencioné, pero quiero detenerme hoy día un poquito en el versículo 13 del capítulo 4, por favor. Dice, lo último que habla el Señor con Satanás, le dice, respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Pero miren lo que dice, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Si esto uno tiene que tenerlo tremendamente claro. Satanás, por favor, no va a cesar en tu intento de hacerte volver atrás. No va a intentar en tratar de convertirte en un hipócrita. No va a dejar de intentar mientras tú estés vivo. Él odia a Dios. Y lo odia, y la mayor manera de poder presentar ante Dios ese odio es hacer lo que Él hace. En Mateo, cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y es importante que lo oigamos. ¿Por qué razón? Porque a veces no nos damos ni cuenta y el diablo está tremendamente presente. Está presente en la casa, está presente en el trabajo, está presente en la iglesia. Yo le decía a algunos temprano, cuando usted cree que de repente pasa algún inconveniente con alguien, ¿usted qué cree que lo está gestionando eso? Cuando hay algún problema en la cafetería o en lo que sea, ¿quién cree usted que lo está gestionando? Cuando en la casa hay problemas entre el esposo y la esposa, ¿quién cree usted que está detrás de eso? A nosotros se nos olvida con una facilidad enorme que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que el diablo anda como león rugente buscando a quién devorar. El Señor le preguntó en el libro de Job, cuando mandó a buscar a sus hijos, ¿de dónde viene de rodear la tierra? ¿Y qué cree usted que anda buscando? Anda y andará buscando.
Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si uno piensa, Satanás en el tiempo del Señor Jesús, él estuvo presente en muchas ocasiones. Entonces, Satanás puede que te deje por un tiempo. Ahora, si te deja por más tiempo, creo que es preocupante, porque significa que estás logrando el trabajo. Entonces ya no tiene que preocuparse de ti. Pero si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, esto es como lo que el Señor le dice a Timoteo por medio de Pablo: los que quieren vivir piadosamente, ¿qué sufrirán? Problemas, persecución. Jesús dijo: en el mundo, ¿qué es lo que tendréis? Aflicciones. Y detrás de ellas, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, está Satanás. Entonces, Satanás, sin lugar a dudas, va a volver al ataque con Jesús. Si no crean que él lo va a dejar ahí a buena... Piensen, por favor, voy a ir parafraseando. Ustedes, si quieren, anoten los textos. En Mateo 16:33, en Lucas 22:3, en Mateo 16:33, el Señor, luego de hacer una pregunta, no capciosa, pero le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y él le dice: no, dice que eres Juan el Bautista, Elías. Y le dice a Pedro: ¿y tú qué dices que eres? No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Extraordinario. Y al ratito, cuando Jesús le empieza a hablarle de que tiene que ir a la cruz del Calvario y morir, y Pedro le dice lo que ustedes saben, ¿qué tuvo que decirle el Señor? Apártate de mí, Satanás. Y lo tremendo de esto, y es tan tremendo porque cuando uno lo ve en la cena, por favor piénselo, en la cena, era algo tan particular, tan privado. El Señor le mandó a ellos que fueran a ese lugar, era privado. ¿Pero quién estaba entre medio aparte de los 12? Satanás. ¿Y dónde entró? Judas. Y Judas fue a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, por favor, sáquese de la cabeza, por favor, que Satanás no está trabajando, que Satanás no anda detrás suyo. Y fíjense que esto es tan tremendo. Voy a parafrasear nuevamente. Si uno sigue avanzando en la Escritura, en la iglesia primitiva, que tanta gente habla de la iglesia primitiva tuvo tantos problemas como tiene la iglesia hoy en día. En Hechos capítulo 5, verso 4, hemos hablado muchas veces del matrimonio de Ananías y Zafira. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Que Pedro le dice: ¿por qué el diablo llenó tu corazón? ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué? Como cuando yo voy más adelante, no lo vamos a ver, pero seguramente usted lo ha leído. En la sinagoga había un endemoniado. ¿Lo han leído? Más adelante está. Por eso lo hemos dicho, la iglesia de Jesús es invisible. Cuando venga a buscar Jesús su iglesia, ojalá nos lleve a todos. Pero él viene a buscar su iglesia, que es invisible. Ya lo que estamos estudiando el día miércoles nos hemos detenido bastante, y aquí también lo hablamos la semana pasada con respecto, pero hablamos de aquellas personas cuando se les pregunta: ¿tú vas a ir al cielo? Sí, ¿por qué voy al cielo? ¿Porque me bauticé? ¿Porque hago esto? Son respuestas equivocadas, porque estoy en comunión con Dios. Entonces, fíjense, por favor, quiero ir leyendo algunos textos, sí, parafrasear algunos, pero quiero ir leyendo otros. Primera de Corintios 5:5. Dice, voy a leer desde el verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oh, qué tremendo, si yo puedo decir, de cierto es cierto que aquí hay personas que no están casadas y se acuestan. Qué tremendo. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado
al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Y el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjese que aquí hay algo que es tremendamente interesante. ¿Por qué? Si yo voy a lo que estamos estudiando el día miércoles, nos va a nombrar una serie de cosas que no se deben hacer, pero que lamentablemente se hacen y que lo hacen creyentes. Tengan la seguridad que la motivación de esos creyentes, el que está moviendo los hilos de eso, ¿saben quién es o no? Es Satanás. Porque ¿qué está moviendo? La carne. Si uno tiene que entender, como dice el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Fíjense que esto es tan tremendo que cuando uno va al libro de Romanos, cuando dice Dios que esas personas que de alguna manera empiezan y no toman en cuenta a Dios, ya varias cosas más, dice que Dios lo entrega. ¿Sabe a quién lo entrega o no? A que esa carne los domine de tal manera que para esas personas sea irreversible el volver atrás. Fíjese que aquí lo que está hablando, estamos hablando de Satanás, está hablando de su trabajo y de su obra. Lo que está hablando el apóstol Pablo cuando le dice que esa persona que se está acostando con la mamá, con su madrastra mientras su padre está vivo, se ha entregado a Satanás. ¿Usted cree que Satanás se va a tomar a esa persona? ¿Qué va a hacer con él? Lo va a llevar a tal extremo que lo único que le va a quedar desde el fondo del abismo es clamar a Dios. Si esto no es menor la pelea, la batalla, y no es menor que seamos entregados a Satanás. ¿Y por qué? Porque no queremos, como dice el mismo libro, hacer morir lo terrenal en nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo morir lo terrenal en nosotros. Es una decisión nuestra. Como lo decíamos el otro día, bueno, era otro el corito, pero hay otro corito que dice, cuidadito tus ojitos lo que ven, tus oídos lo que oyen, tu boquita. ¿Sabe? Uno no se da cuenta. Nosotros somos llamados, y lo mirábamos el otro día, a ser santos. Entonces, fíjense aquí que es interesante eso. El mismo libro de Corintios, por favor. Capítulo 7 ahora. Versículo 5. Voy a volver a leer desde arriba. En cuanto a las cosas que me escribiste, y le escribieron los corintios por medio, y querían que le respondiera algunas preguntas. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. ¿Qué es lo que es la palabra fornicaciones? Sexo fuera del matrimonio. De ahí viene la palabra pornea, que es la palabra pornografía. ¿Ya? Si alguien ve pornografía, terrible. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a las solteras y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandona a su mujer. Y a los demás digo, no, yo digo, no el Señor, si alguno tiene hermano que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sabe? Yo sé que hay situaciones muy particulares, pero la única... Digamos, un hombre y una mujer de Dios realmente tienen que tener un corazón muy grande para las personas que son su esposo y su esposa, y especialmente si no es creyente. Y si el no creyente quiere vivir contigo, tú no tienes que darle
el divorcio ni darle la carta de Dios, a menos que haya un maltrato, cosa de esa naturaleza. Pero ¿hacia dónde voy nuevamente? ¿Qué está hablando el apóstol aquí? Satanás, piensen. Si una cosa tan sencilla, un hombre y una mujer cristianos, ay, vamos a orar, ya no quiero estar contigo y no quiero estar contigo. ¿De quién cree que se mete entre medio ahí? Satanás, vuelvo a reiterar, si él no ha desaparecido, es el Dios de este mundo, el príncipe de este siglo. Por eso la Biblia dice que no debemos amar a las cosas de este mundo, porque sin lugar a dudas no vienen de Dios, vienen del diablo mismo. Miren por favor ahora en 2 de Corintios 2:11. Esto que acabo de mencionar no es menor, por favor. Yo alguna vez lo dije de esta manera, ¿no? Así sonaba, tienen que buscar los cassettes de hace muchos años. Yo sé, hay mujeres que entregan a sus maridos a las camas de otras mujeres. Es lo que la Escritura enseña. Si la mujer no es dueña, el hombre no es dueño. Ahora, obviamente, detrás de todo esto hay una serie de cosas, como lo hemos dicho muchas veces cuando yo he enseñado y he hecho matrimonio. Obviamente, una mujer que es amada, porque dice, o no se olviden, que la mujer tiene una sola obligación. La mujer tiene una obligación que es someterse a su esposo. ¿Y el esposo qué obligación tiene? Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y reitero, un hombre que ama a una mujer así, su mujer no está por qué negándose, pero si el hombre la trata mal, obviamente va a tener, pero importante, mujeres entiendan esto desde este punto de vista. Allá afuera, por favor, y lo voy a decir de esta manera, los hombres que trabajan, ¿ustedes creen que no hay un montón de Jezabel? ¿Que no hay un montón de mujeres? ¿Saben? Yo no sé si en este país ocurre, pero me decían que en Santa Cruz, que es una ciudad muy caliente por la temperatura, a las mujeres le encantaban, ¿saben qué? Los hombres casados. Hay mujeres que les gustan los hombres casados. Entonces, por eso estoy hablando de esto, estoy hablando porque de verdad entendamos que Satanás sí está trabajando. Si no seamos tan espirituales, de repente Satanás está haciendo una... Vuelvo a reiterar, está... Manda ahí dando vuelta ahora. También nuestro Señor está aquí, porque donde hay dos están congregados, pero Él también está ahí mirando y viendo. Y seguramente alguno de nosotros cuando salgamos de aquí nos va a hacer una trancadilla. Entonces, dije en 2 de Corintios 2:11. Dice, a ver, vamos un poco al contexto. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo por no llorar a todos vosotros. Aquí está hablando de la misma persona que estaba hablando en 1 de Corintios 5, que había que echarlo y entregárselo a Satanás. Esa persona se arrepintió, volvió a la iglesia y ahora dice que hay que tratarlo bien y dice algunas razones. Pero lo interesante dice aquí, a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es lo mismo, lo que hemos dicho tantas veces en el libro de Gálatas, capítulo 6. Si alguien cae en pecado, es terrible. Pero no es para que lo andemos murmurando, ni andemos... No es para eso. Y si yo sé que cae en pecado mi amigo, mi amiga... Alguien me dijo, una de ellos, ojalá me siga creyendo, me dijo, usted es como mi papá. Si me dice alguien que yo soy como su papá, ¿yo cómo voy a actuar? Como su papá, pues, ¿no? Y voy a decir las cosas que su papá le dice, o su mamá. Bueno, mamá no, papá no. Entonces esto también es interesante, ¿se dan cuenta, no? Para que nos demos cuenta que a veces, sin darnos cuenta, a veces por causa de nuestra propia espiritualidad, que a veces pensamos que nosotros no somos mejores que nadie. Si primero hay que entender eso. Gracias a Dios estamos firmes, pero él mismo dice que el que esté firme,
Cuidado que no caiga, ya lo hemos dicho. Muchos de repente se levantan, salen a la esquina y se pegan un tropezón que de ahí el Dios tiene que decirle, ¿te ayudo? Ya, Señor. Porque nos pasa. Entonces, esto es importante. Dice, si yo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pero no ignoramos sus maquinaciones. En el libro de los Efesios, ¿sabe lo que dice también? Dice allí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados. Y dice, no me acuerdo, de ahí no me acuerdo bien el texto, de ahí lo vamos a leer. Otro texto, por favor. Estamos en 2 Corintios 11, 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alguien dijo lo siguiente, como Dios no puede contra la iglesia sí, porque dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Sabes lo que hizo Satanás, no? Se mete en medio de ella, se metió dentro de ella. Por eso encontramos tantas iglesias falsas, tanta gente que lo único que hace es predicar un evangelio totalmente diferente, pero Satanás está allí. Primera Tesalonicenses, por favor, 2:18. El apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses, le está respondiendo sus cosas, y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, reitero, hay un montón de textos más, pero mira, lo voy a leer en realidad, quiero leerlos todos. Quiero leer a otro para que usted se dé cuenta de lo peligroso de esto. Apocalipsis 2, verso 24. Porque aquí es tremendo. Y voy a poner el mismo ejemplo que les he dicho siempre, y es tremendo y anhelo que ojalá un día pueda volver. Y que él me dijo, ¿sabes qué? Todavía estoy cayendo. No pensé que podía caer tan profundo. Un creyente, un músico extraordinario. Y les dije a ustedes, yo les conté la historia. Yo recuerdo el día, la hora. Primero se casó con una persona que no debía casarse. El suegro le dijo cómo era su hija. Se lo dijo. No hizo caso. Segundo, hay que trabajar. Yo no tengo la menor duda. El que no trabaja no coma, dice. ¿Ya? Pero también tú tienes que buscar un trabajo que te haga bien para las cosas de Dios. Tú no puedes ir a buscar un trabajo y dices, bueno, que el trabajo no me deja tiempo para ir a la iglesia. Ese no es un trabajo de Dios. Y yo recuerdo textual el día que él fue a trabajar al líder y yo le dije, este trabajo no es para ti. No es para ti. Ahí comenzó su decadencia. El líder, como tantas otras empresas, tiene una particularidad que le interesa un comino en la familia. Las empresas cuando hacen paseo, ¿usted cree que invitan a la familia? Falabella, yo estuve en Falabella 5 años. Nunca se invitó a la familia. ¿Y por qué? Usted ha visto las relaciones que habían adentro. El gimnasio. Tuve 12 años en el gimnasio. ¿Cree que alguna vez se invitó a la familia? Y ahí comenzó su decadencia. Se fue después a trabajar a un gimnasio que era una corrupción enorme. Entonces, uno tiene que tener cuidado de eso. Cuando uno de verdad toma acciones y toma decisiones, yo vuelvo a reiterar lo que he dicho, lo decía temprano, cuídense de las medidas desesperadas. Cuando hay problemas hay que orar, hay que creer, hay que esperar. Yo siempre les he dicho lo mismo. Jesús dijo, mira los lirios del campo, mira las aves del cielo. Yo los cuido yo y tengo la facultad y el poder para cuidarte a ti. Pero tú tienes que hacer solo una cosa, que preocúpate de mí.
Fíjese que yo no lo leí, no lo vamos a alcanzar a ver. Pero si usted lee Gálatas, perdón, lo que estamos leyendo del capítulo 4, dice que Jesús fue a la sinagoga a la que iba todos los fines de semana, desde la edad de 12 años hasta la edad de 30, que él empieza su ministerio. ¿Sabe dónde iba los sábados Jesús o no? Iba a la iglesia. Y él no decía ni reclamaba, no me gustó el pastor, no me gustó el sermón. Eso es tremendo. Entonces, uno tiene que entender, si esto es lo más importante, entendamos, esto es lo más importante que hay en nuestra vida. ¿Qué es más importante que esto? ¿Qué granjea el hombre? ¿Qué gana el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que durante toda esta vida podamos lograr tantas cosas y al final nos digan, como al hombre rico, necio? ¿A quién se le dice necio? Al que no cree en Dios. Esta noche viene a dar tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Acuérdense de Marta. Afanada y turbada está tu hermana, que ha elegido la buena parte, se sentó a los pies de Jesús. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿ya? Y yo lo decía, ¿por qué? Fíjense lo que dice aquí el Señor Jesús a esta iglesia. Escribe a la iglesia al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, que no han conocido los que llaman las profundidades de Satanás. ¿Saben? Esto es re sencillo. A ver. ¿Has visto esas mujeres que de repente se emboban con hombres y tú decís, pero ¿cómo es posible? Pero un embobamiento que digo yo, ¿sabes? Yo creo que Satanás está detrás de todas esas cosas. De verdad, se ríen algunos. Solamente deben conocer algunas. Y no es chiste. Fíjese lo que dice aquí. Entonces, pues eso es lo que yo quería mencionar. Podía haber pasado de algo, pero no quise. Porque me llama la atención cómo dice ahí la Escritura que Satanás le dejó al Señor, lo tentó 40 días, pero se fue. ¿Pero por cuánto tiempo se fue? ¿Por cuánto tiempo se fue? ¿Por cuánto tiempo se fue? Díganlo. Por un poco tiempo. Él anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que entender. Si por eso hacer morir lo terrenal en nosotros. Tú sabes lo que te hace mal. Yo sé lo que me hace mal. Y son las cosas las cuales yo no debo... Olvídense. Y tener el cuidado, porque vuelvo a reiterar, ni siquiera sabes tú a dónde puedes llegar al fondo. ¿Saben qué? Tengan la seguridad que hay muchas de las personas, si usted hablara con algunos allá afuera, y hay tantos... ¿Se han dado cuenta que hay muchos ex creyentes en estas personas que están entregadas al vicio? Y entonces, ¿pero cómo? Y personas que en algún momento tenían un futuro glorioso, pero en algún momento tomaron una decisión equivocada. Y van cayendo. Y por favor, no se olvide, si esto no es menor. Si lo más tremendo de todo esto es que si Dios te entrega, dice, para que hagas cosas que no convienen. Entrega a las mujeres, dice aquí, para que se conviertan ¿en qué? En lesbianas. A los hombres, para que se conviertan en homosexuales. Y como dice allí, si usted lo lee, para que dañen su propio cuerpo. Dice que Dios los entrega, ¿por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Si esto no es tan simple a veces tomar a Dios a la ligera, Dios tiene que ser tomado como Él es. Dice que Él es amor, pero también ¿qué es lo que es?
fuego consumidor. Hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios nos ama. Tenga la seguridad y Dios, nosotros somos sus hijos. Pero Él también nos quiere decir el peligro en que nosotros estamos y corremos. Si esto no es algo, vuelvo a reiterar, Satanás está allí esperando. Quiero leer 1 Timoteo 5:15. Dice, aquí también está, fíjense en las cosas que Satanás está metido. Ustedes ya, voy a hablar, dice, parece que aquí, voy a leer de un poco más atrás. Dice, está hablando de una lista que hay que hacer, las típicas listas. Ya en esta lista de las viudas. Pero dice, por ejemplo, hay viudas que no hay que poner en esa lista. Miren lo que dice. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ocasión alguna de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Wow. Oh, no, es el diablo. Tan simple. El otro día subió algo, me gustó mucho lo que subió la esposa de Juan. Yo se lo he dicho hasta el cansancio. Cuando le digo, por favor, no deje que nadie hable de nadie al lado suyo. Si alguien viene a contarle el pecado de alguien, léalo, lo subió hace poco ahí. Entonces tenemos que amarnos, cuidarnos y defendernos. Pero fíjense que lo tremendo es esto, cómo Satanás, por eso pareciera que como él no hace. Aquí está hablando de unas mujeres jóvenes, de una mujer dice que quebrantan su primera fe. Ahora lo tremendo es que estas mujeres están buscando esposos donde no deben buscar esposos. ¿Por qué? Porque hay que entender también, ya está toda la escritura cuando dice que el creyente se debe casar ¿con quién? Con un creyente. Si no puede, un no creyente. Es que salir de las brasas y caer ¿a qué? Al fuego. ¿Quién dice que este va a ser mejor que el otro? ¿Quién dice que va a ser mejor que el otro? O al revés también, vamos, para no poner solo a las mujeres. Pero por favor, voy a leerlo, que usted se dé cuenta que no es algo que uno quiere. Realmente Satanás anda allí haciendo un trabajo tremendo. Voy a leerlo de nuevo. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Haced morir qué? Si tu brazo te es ocasión de caer, obvio, si yo me junto con alguien y veo que no me hace bien, me dejo juntarme con él, en el área que sea. Esto es como cuando lo voy a decirlo de esta manera. Cuando dicen que los hombres pueden tener amigas. ¿Cree usted que un hombre puede tener una amiga? No. No, ¿cómo? No, si es mi amiga. Voy a ir a ver a mi amiga. No se pueden tener amigas. Igual que amigas o mujeres que tengan amigos. Por favor, no soy yo el que estoy hablando. Voy a decir lo que dice Hebreo. Si tú no escuchas al que habla de la tierra y no escuchas al que habla de los cielos, esto no es chiste, por favor. Dice, a viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo sin condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas. Yo no soy yo que estoy hablando esto, hablando de lo que no debieran.
Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, sí, críen hijos, como dice el libro allá de Corintios, para que no se quemen los creyentes, los que pololos, cásense. Dice, gobiernen su casa, que no den al adversario ocasión de maledicencia, porque algunos se han apartado en pos de Satanás. Fíjese qué tremendo lo que dice. Primero, ya, con esto quiero terminar y concluir el día de hoy. Pedro, yo sé que es pesado, pero... Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis llegado a ser hijas, estáis el bien sin temer ninguna amenaza. Después habla con los maridos. Pero lo tremendo, lo que dice, asimismo, mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, todo lo que dice ahí. Pero, ¿saben? Vuelvo a reiterar, esto no es menor. Yo quiero recomendar un libro, que es un libro de una mujer. Es de una mujer, pero pareciera que lo escribiera un hombre. Yo creo que las mujeres, y sobre todo las más jóvenes, las que están casadas poco tiempo, tienen que leerlo. Te vas a sorprender. Pero ese es el llamado que Dios te hace a ti. Y vuelvo a reiterar, por favor, si detrás de esto, vuelvo a reiterar, ¿usted cree que los divorcios, todas esas cosas, quién cree usted que los crea? Las enemistades, yo el miércoles los animo a que vengan. El miércoles vamos a partir ahí con Colosenses nombrando todas esas cosas. ¿Quién cree usted que está detrás de todo eso? Satanás. Entonces, eso es lo que yo quería hoy pararme un poco, porque, claro, lo dejó, pero por un poco de tiempo. Y por favor, no te olvides, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y algo muy importante, ¿sabes qué? Lo leí ahí. Él te conoce. ¿Y sabes por qué te conoce, no? Porque era tu amo. Porque era tu dueño. Antes de seguir a Cristo, ¿a quién seguías? No, nunca ha sido satánico. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el príncipe de este mundo, como dice Efesios 2, dice, opera en los hijos de desobediencia. El que sigue el entendimiento de la gente, ¿quién es Satanás? Tenemos hijos, hijas, padres, hermanos, que uno le habla, oye, pero veme, si a mí me... No quieren creer, el diablo le cegó el entendimiento. O sea, nosotros también nos conoce con nuestras debilidades, porque él manejaba nuestras debilidades. Entonces, por eso, cierro con Romanos 13, 14, no proveáis para los deseos de la carne. Esa es tu obligación, es la mía. Entonces, con respecto a lo demás, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Padre, gracias por tu amor, gracias porque no dejas duda con respecto a lo que esperas y quieres de nosotros, Señor. Te pedimos tu ayuda y oramos para que nos ayudes de verdad. Yo te oro por mi persona para poder ser el esposo que mi esposa necesita, Señor. Y así ella puede ser la esposa también que yo necesito, Señor. Te oro también por nosotros como hermanos, Señor, para que podamos ser los hermanos que necesitamos, Señor. Para que no nos juzguemos, sino que nos demos la mano, Señor. Nos levantemos, Señor. Y si alguien se ha caído, Señor, que podamos ponernos alrededor de él para cuidarle también, Señor. Tal como dice su palabra, Señor, como dice acerca de aquella persona, aquel joven, Señor, que sin lugar a dudas lo que hizo fue tremendo y Satanás venía y se lo recordaba día tras día mientras estaba en la iglesia volviendo a ella, Señor. Oramos, Dios, para que tú cubras nuestra mente, para que tú cubras nuestros corazones, Señor, para que tú nos ayudes, Señor. Oramos, Dios, para que nos ayudes por sobre todo a andar en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tal como nuestro Cristo andaba, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vamos a cantar más, se me están los músicos. Una alabanza y recoger la ofrenda y luego vamos a pedirle a una persona de la congregación que ore para despedir el servicio como lo hicimos la semana anterior. Una alabanza. Entonces, pónganse de pie, por favor.